situación tan compleja donde el espacio en el cual nosotros nos sentimos más cómodos tiene necesariamente que encontrar una alternativa que sea superadora de todo esto. Pero tiene que abrir los espacios para que aparezcan otros referentes. Te estoy hablando a vos y te estoy... tienen que aparecer otros referentes que de alguna manera propicien algo distinto. Por eso decía que es por ahí, es por vos, es por ejemplo, en la provincia de San Luis, sin Alberto con el Maxi Frontera, es por ahí. Es decir, y me parece que esa construcción es inevitable. Esto se ha dicho muy seriamente, ¿sí? ¿Qué pensás respecto a esto, Martín? Bueno, nosotros estamos haciendo aquello que consideramos lo necesario para la Argentina, que es principalmente llevar adelante el modelo argentino para el proyecto nacional. Sí. Todos aquellos que quisieran llevar adelante un proyecto nacional en el marco del modelo argentino son bienvenidos. Entonces, lo que no vamos a hacer es todo lo que se viene haciendo en los últimos años, porque nos ha llevado a esta situación y nos entregaron en los brazos de Macri y luego en los brazos de Milei. Entonces, bueno, si esa es la conducción del peronismo, nosotros ya cortamos con ella. No es que cortamos ahora. Nosotros no tenemos vínculo con la conducción del peronismo porque no la reconocemos como conducción. Pueden ganar elecciones, en una época las ganaban, ahora ni eso. Ni siquiera ganaron la última. Sí. No pudieron ganar la última elección. No pudieron ganar la última elección. Ayer... Cuando se han jactado, sí. Perdón. Los últimos años se jactaron de que no les hacía falta ninguna doctrina, que ellos eran de la gestión, de cómo hablan, ellos son de la gestión, que no les hacía falta ninguna doctrina, que no les hacía falta leer a Perón, que no les hacía falta ninguna de todas esas cosas, porque ellos eran de la gestión y son de una maquinaria electoral invencible. La gestión especial, totalmente insuficiente para las necesidades del país. Sin marina mercante, sin sistema ferroviario, el sistema aeronáutico copado por los norteamericanos. La aeronáutica nacional no maneja las cargas, apenas maneja los pasajeros. La aerolínea argentina con un quebranto permanente que nos quieren, los kirchneristas nos quieren sumar a nosotros a que defendamos el déficit fiscal. Entonces después termina ganando Milei. Claro. Hoy sigue, vos fíjate que la discusión de hoy están todos estos economistas progres, que son caritas nuevas, pero ya han estado en la función pública más de lo necesario. Y son las mismas ideas liberales de toda la vida. Claro. No hay diferencia entre ellos y los economistas de Macri. Coinciden. Los economistas del kirchnerismo con los economistas de Macri coinciden. Todos coinciden con Melconian y todos coinciden con el Fondo Monetario Internacional. Lo que pasa es que ellos determinaron que hay un Fondo Monetario Internacional que es malo. Sí. Pero hay otro Fondo Monetario Internacional que es bueno, que es el de Stiglitz. Y de ahí enchufaron a los argentinos a Guzmán. Claro. A Guzmán, para negociar la deuda externa, un hombre del Fondo Monetario. Y vos tenés todos los cuadros que integran el gobierno de Milei son de la JP Morgan. Claro. Hasta el canciller. Son hombres a sueldo de la JP Morgan. Digo, de la banca pirata de los ingleses. Y los economistas de kirchnerismo no son los cuadros de JP Morgan, no son los cuadros de la Fundación Mediterránea, pero son los empleados más baratos que el imperialismo internacional del dinero podía soñar. Porque laburan por un sueldo, laburan vendiendo paper de sus consultoras, entonces son baratísimos. O sea, no es como Krieger Bacena, ya no son de ese tipo, no, estos son baratísimos. Son todos alumnos de Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencia Social, que ese es el enjambre, esa es la colmena donde producen esta calidad de economistas que hay que expulsarlos del peronismo porque no tienen absolutamente nada que ver
que con la economía peronista que existe, que tiene como base el Estado Empresario Argentino, que nacionaliza los depósitos con la ley 20.520, que tiene una ley de inversiones extranjeras, que Perón la sancionó en la década del 50, donde establece claramente cuál es el marco normativo de la inversión extranjera, de cómo se recibe el capital extranjero y cuáles son las condiciones de permanencia en el país y cuántas utilidades puede girar como remesas a sus cajas matrices. Está muy claro, está a la vista para todos. Esto para los que hablan de seguridad jurídica. Claro. Bueno, para los que hablan de seguridad jurídica nos podemos remitir a estos tiempos donde existía la seguridad jurídica y se establecían claramente dentro de la ley de inversiones extranjeras de qué manera era la recepción de esa inversión, la inversión que se producía y el giro de remesas y utilidades de acuerdo al tamaño de la inversión y a la proporcionalidad con la cual... Déjame decirte algo, te interrumpo para decirte esto. Ayer estaba hablando con Guillermo Moreno, hablamos de vos, el otro día hice referencia al streaming que compartieron y demás, ¿no? Y yo decía que en la construcción, en la nueva construcción que inevitablemente hay que hacer para tratar de sacar al país de este atolladero en el que estamos inmersos y en el cual se hace cada día más difícil vivir, es decir, es necesario la aparición de otros dirigentes que de alguna manera no solamente renueven la imagen, sino que renueven el contenido. Y le dije concretamente, y me parece que esto es lo que vos tenés que considerar y apreciar. Vos sos una de esas caras nuevas que mucha gente está visualizando como una alternativa de cara al futuro que cambie esta realidad oprobiosa que vivimos hoy. ¿Sí? Vos sos uno. Es decir, vos sos uno de los más importantes de la provincia de Buenos Aires seguro y del país también. Por lo tanto, tenés por delante un desafío enorme. Ya no hablamos en el aire, ya hablamos de cosas concretas, ¿me entendés? Es decir, cualquier construcción que se quiera hacer desde el peronismo, es decir, en esa construcción tenés que estar. En esa construcción tenés que estar. O vas a estar. Tenés que estar, no. En esa construcción vas a estar. Porque de la misma manera que en otro momento te negaron, hoy te reconocen. ¿Viste que a veces vos tenés que tocar fondo para poder empezar a ver las cosas de otra manera? Bueno, tocamos fondo, estamos viendo cómo salimos a la superficie y en la superficie, bueno, aparecen tipos como vos. ¿Sos consciente de esto o no? Sí, pero para eso las autoridades actuales del Partido Justicialista tienen que renunciar. Sí. Hay que elegir otras autoridades en el Partido Justicialista y hay que abrir una interna sin piso. Una interna nacional sin piso. Para legitimar. Donde todos los compañeros peronistas de todo el país, de las 23 provincias argentinas, de los cerca de 2.500 municipios y parajes de la República Argentina, todos puedan presentarse. Y no teniendo piso, esa interna, esto ya se hizo, vos lo conocés. Sí. Y vos estuviste. Sí. Después no se siguió. Sí. La idea fue buena. Ahí estuvo Ariel Magirena. Ariel Magirena es un cuadro del peronismo, un gran periodista, trabajó 30 años en la televisión pública, fue cronista de la televisión pública hasta que lo echó Macri, injustamente, por supuesto, por no someterse a los vejámenes de estos cretinos, y después obviamente que Alberto Fernández de Kirchner, que son socios con Macri, Ahí tuvimos una chance, ¿eh? Ese fue un momento histórico. Tuvimos la chance. Magirena fue uno de los hombres que estuvo en eso. Sí. Yo después te voy a pasar el contacto para ir, así como el otro día lo sacaste a Gabriel Poza. Me encantó. La charla que tuvimos fue buenísima. Sabe, está muy preparado, sabe, tiene conocimiento, viaja periódicamente a Europa, conoce, no solamente de leer, sabe porque viaja a Europa y tiene el pulso de la calle en Europa, conoce, te puede dar
parámetros y además es un hombre muy formado en la historia. Y también Magirena es un peronista como nosotros, peronista así silvestre como nosotros, y es un hombre que conoce bien lo que ha pasado desde el 83 para acá. Es verdaderamente un cronista. Nosotros, de hecho, le pedimos, la última vez que tuvimos en una reunión de conducción, le pedimos a Magirena que todo esto que él expresó a viva voz en una reunión, lo expresó a voz en cuello, nada más, a capela cantó. Le pedimos que por favor escriba un libro y dijo, no, bueno, un libro no, una serie de artículos periodísticos puede ser. Le digo, no, negro, vos tenés que explicar esto bien. Y en todo caso reunimos todos los artículos, los compilamos y los sacamos como un libro, porque es una crónica del 83 hasta el día de la fecha, que yo creo que todo militante argentino necesita conocer para ver los hechos recientes del país. Porque claro, el periodismo hoy está reuniendo aquello que el día de mañana serán los documentos que los historiadores tendrán que trabajar a través de la heurística, consultando las fuentes. Respóndele, Martín, a Aldo López, porque acá Roberto Gán dice, che, somos casi el mejor chat, solo falta que nos lea el bueno de trompeta. Yo los leo perfectamente, permanentemente, y además de hecho, muchas veces hemos hablado con Martín fuera de lo que es el programa, de opiniones de algunos, de cosas que ha dicho otro y demás. Acá dice Aldo López, el problema de Yerbe es creer que el modelo argentino es la Biblia y los tiempos cambian. Yo hablaría del Estado, escucha esto, del Estado estratégico, no del Estado empresario. No puede estar, del Estado estratégico, no empresario, no puede estar todo en manos del Estado. ¿Sí? Dice Aldo López. Dale una respuesta a Aldo, por favor. Que explique lo que es, lo recibimos, lo escuchamos. El Estado empresario se ocupa de aquellas actividades que son estratégicas porque se necesita garantizar producción y abastecimiento de determinado bien o servicio, o estratégico por actividades críticas que no pueden estar en manos de otros, como por ejemplo la minería de uranio. La minería de uranio en la Argentina no puede estar en manos extranjeras. Punto y aparte. Terminado. Entonces, el Estado empresario se dedica a las actividades estratégicas. Estratégicas porque su producción, el dominio tecnológico y el abastecimiento no puede dejarlo en manos extranjeras, o críticas, como es el caso de la minería de uranio, que es una actividad crítica para el país. Lo mismo que la energía nuclear y el manejo de centrales nucleares. ¿Cómo vas a entregar a un privado, ni siquiera extranjero estoy diciendo? No le podés entregar a un actor privado de la economía, por más argentino que sea, el manejo de los reactores nucleares. Lo lamento mucho, es una razón de Estado, que se busque en otra actividad. Además, ¿qué privado va a invertir a largo plazo en una central nuclear? Lo que quieren hacer ahora es el enorme esfuerzo de inversión que se hizo durante 70 años, 75 años en energía nuclear, ahora lo quieren privatizar para entregarlo a quienes no pusieron un mango en esto. Claro. Y se quieren servir de los logros que el Estado empresario conquistó. Entonces es así. Después, las cuestiones vinculadas a los términos, modernizar los términos y demás. Le recomiendo que lea el modelo argentino. Claro. No es la Biblia. El Evangelio es el Evangelio de Jesucristo, pero el modelo argentino es uno de los textos más importantes de la política argentina. Nicolás Santiso dice... No conozco un texto de esa envergadura del Estado estratégico. Por supuesto, o sea, además es un plan. Sin un plan es imposible gobernar, es imposible llevar adelante una gestión. Matías Espinzanti. Bueno, no importa. Nicolás Santizo, Argentina próspera, es posible con vos, Martín. Juan Pablo, abrazo fuerte a mis amigos Martín y Alberto, gracias. Decí gracias también, ¿sí? Matías Espinzanti, pobre Guille se fue a juntar con Cristina y le metieron sopre, dejó tirada banda de gente. No es así, ¿eh? Lo de Moreno, no, estamos hablando con Martín.
Aldo, ahí no coincido, dice Federico Stillman. No es cierto que le da trabajo al trabajo, le da estabilidad en lo inmediato, pero en pocos años lo saca del sistema y lo precariza, se achica el país y la base trabajadora. Jorge Romero, hola Trombeta, hola Martín, Aldo López Matías. Moreno cree que la realidad es su fantasía. Gracias Trombeta, dice Juan Pablo, por darle espacio a Martín para que todos lo escuchemos. Raúl Armando, a mí los que estuvieron, digamos, dirigentes de la burocracia ya fueron, son el pasado decadente, este movimiento se libera de ellos y ellas. Y bueno, y podríamos seguir, hay millones, ¿sí? Hay millones de mensajes, lo cual está buenísimo, eso significa que a la gente... Juan Manuel Vasallo, el último, justo en una central nuclear tenés razón, porque los seguros son carísimos para los privados, pero la realidad es que el Estado no tiene que estar en todo, solo en las cosas que el privado no llegue. Nadie dice que esté en todo, eso es una falsificación de los peronianos que bajo el argumento ese nos quieren a nosotros señalar de zurdos comunistas. No va más, se agotó, son una naranja exprimida, ya lo decretó Alberto Vuela, son una naranja exprimida. Y los argumentos peronianos son 2 naranjas exprimidas. Basta con esa tontería, no va más. Hasta ahora guardamos respeto, tuvimos paciencia, pero ya son demasiados años. No, bueno. Hace ya 10, 15 años que estamos aguantando estas estupideces. Córtenla de una buena vez porque se acabó la paciencia. Y donde nos crucemos, en plenarios, en la calle, en los lugares que nos tengamos que cruzar, no hay más paciencia con esto. No se puede difamar y no se puede alzar falso testimonio en contra de un semejante, de otro argentino, porque acá en la Argentina existe el pundonor criollo. Y el pundonor criollo es aquel que defiende el buen nombre y honor de la persona. Sí. Entonces, esto constituye el alma de los argentinos. El alma gaucha, el alma de los criollos está constituida por una serie de elementos que bien la filosofía argentina supo enumerar. Primero, el culto nacional al coraje. Segundo, la defensa del pundonor criollo. Tercero, el desprecio por la ley, más el respeto por la norma. Y hay otros elementos más, pero con eso alcanza para señalar. Entonces, lo del Estado empresario ya se explicó 1.000.000 de veces. Por eso el modelo argentino que está trabajando. 7 sectores estratégicos de la economía, que es logística. Sí. Tenemos que crear una corporación logística multimodal que maneje la flota mercante, los ferrocarriles, los transportes aeronáuticos y el transporte carretero. ¿Eso quiere decir que hasta las últimas motos que llevan la pizza van a ser del Estado? No, eso solamente lo puede decir un mal pensado y un mentiroso. Lo que quiere decir es que tiene que haber una corporación de transporte, una corporación del transporte que integre la Corporación de Empresas Nacionales, que tiene que manejar los ferrocarriles del Estado, con la marina mercante del Estado, con los transportes aeronáuticos del Estado, Aerolíneas Argentinas, Austral y Líneas Aéreas del Estado, la AVE, y también tiene que tener una flota de camiones. ¿La flota de camiones cómo se constituye con camioneros que son empleados públicos? No, solamente eso lo puede pensar un mal pensado o lo puede decir un mentiroso. Se constituye a través de la oferta de cargas a los transportistas que son dueños de su propio camión. Sí. Hay muchísimos, la mayoría de los camioneros son dueños de su propio camión. Son dueños de su propia herramienta de trabajo, su propio bien de capital. Tiene 1, 2, 3 camiones. ¿Por qué? Y porque no siempre se necesita del mismo tamaño. Una cosa es llevar un contenedor de 40 pies en un camión y otra cosa es tener que hacer una mudanza de una familia. Entonces, el camionero tiene 1, 2, 3, 4 camiones. Y esa pequeña pyme, micropyme, ese chofer con camión, el Estado, la empresa del Estado, ¿qué le va a ofrecer? Un precio de tonelada a kilómetro que va a estabilizar el mercado de carga. ¿Por qué? Y porque se puede cobrar más de eso, por supuesto, todo lo que usted quiera, pero nadie va a querer tomar un servicio por menos de ese valor, que es un valor orientativo que va a dar la empresa del Estado. Un valor tonelada a kilómetro calculado a partir de una ecuación que ya está realizada, que es la ecuación vinculada
el consumo de diésel, de acuerdo al rendimiento térmico de los motores, el gasto de las cubiertas por tonelada kilómetro transportada, el consumo de aceite, el mantenimiento, la amortización del bien de capital, el sueldo del camionero y la justa tasa de ganancia que tiene que obtener. Entonces, estoy hablando resumidamente de uno de los 7 sectores estratégicos, que es la logística. Esa corporación de transporte que hace, capitaliza a la Argentina y permite reconstruir la red ferroviaria, todo el sistema portuario, tener una marina mercante y un cabotaje fluvial y costero hasta Ushuaia, en el canal de Beagle, y nos permitiría a nosotros, a partir de ahí, enclavar las actividades estratégicas que necesitan de logística, porque no hay producción ni agropecuaria ni industrial si no hay logística que la termine de realizar, de completar. La logística moderna, bien entendida, no es solamente el transporte, sino que es la comercialización, la producción y la circulación monetaria también. Es un concepto integral de logística, no está inventado por nosotros. Nosotros hemos llegado a una propia conclusión en el sentido de utilidad de los argentinos, pero esto incluso son conceptos que vienen de lejos, de larga data. Nuestro antecedente más importante es el Tratado de Navegación de España y sus reinos aquí en América, como es el Tratado de Tordesillas y todo el derecho marítimo español, que es el que nosotros vamos a recuperar con la Ley de Almirantazgo Iberoamericana, que voy a estar hablando de ello este 20 de noviembre en el Colegio de Abogados de Rosario. Y después se va a hacer un plenario el 21, con la militancia nacional justicialista, con los peronistas que han roto ya con la conducción. Así que están todos invitados a Capitán Bermúdez. Nosotros ya, como dije, ya lo hemos hecho, pero en la medida de que esto adquiere mayor magnitud y se van dando cuenta los emboscados de la emboscadura, bueno, se va a dar el salto de fe al cual estamos llamando, de acuerdo a la tesis que presentamos la última vez, ¿recordás, Alberto? Frente a la ruptura de la representación, la militancia peronista debe crear un pensamiento de ruptura con el cual ejercitar y practicar el disenso. Contra las ideas que los centros de poder internacionales imponen a través de los aparatos más media, los dirigentes políticos liberal progresistas y sus planes educativos. Desde el ejercicio del disenso se puede hacia abajo organizar dando sentido y referencia, y hacia arriba cortar el vínculo de dependencia que mantiene a la militancia nacional paralizada en la obediencia debida al mal menor. Acá me dicen algo, dice, antes de hacer, y después te pregunto por el tema de la pobreza, ¿sí? Pero antes quiero hacer referencia a esto. Antes de hacer todo eso debería proponer, a vos te dice, cómo bajar los alimentos y el combustible. Tenemos el diésel más caro del mundo. Silvio Alejandro. No está. A ver, dale. No es así. No es el diésel más caro del mundo. Es el diésel más caro del mundo si uno cree en el dólar falso de Milei. Claro. Pero el dólar ya explicamos en más de una oportunidad. Lo explicamos de vuelta. El dólar está entre 3.500 y 4.000. Esto indica de que el gasoil está a menos de 50 centavos de dólar. Está más barato que en Estados Unidos. Y más barato que en Europa, por supuesto. Los alimentos no pueden valer menos de lo que valen en la Argentina. Ya lo explicamos también en más de una oportunidad. Estados Unidos firmó ahora, en el gobierno de Donald Trump, firmó con los productores agropecuarios, novillos pesados, el kilo vivo a $6. Y el precio del gancho $8. Claro, pero ellos tienen un poder adquisitivo más alto. Entonces, la vida es más cara, pero los sueldos son más altos. Y claro, muchachos, ahí radica la cuestión que enseñó el general Perón. Nosotros hablamos de poder adquisitivo del salario, no de dinero. Entonces, lo que hay que levantar es el poder adquisitivo del salario de los argentinos, no bajar el precio de los alimentos. Juan Domingo dice, los alimentos no tienen que estar baratos, el salario tiene que ser alto, que es diferente. Pero claro, es así. Los alimentos... lo dice Guillermo, la carne, ¿sí? Un kilo de carne en la Argentina está aproximadamente 12 lucas. Está aproximadamente 12 lucas, un kilo de carne. ¿Cuánto es 12 lucas? No menos de 10 y cerca de 12 lucas. Sí. Carne pulpa estoy hablando, no estoy hablando de espinazo. Sí. No, porque va a aparecer uno en el chat que va a decir, no, pero el espinazo vale menos. Sí, y la alita de pollo también. Entonces, el kilo de carne está entre 10 y 12 lucas, carne pulpa.
Eso son aproximadamente hoy $3 reales. Sí. Si vos crees que el dólar está a 1.400, ¿qué me estás diciendo? ¿El kilo de carne cuánto está? $9. Sí. Es un absurdo todo esto, es un absurdo. Milei es un absurdo, es un pobre tipo. Lo que pasa es que está toda la banda de JP Morgan, la banda pirata de Inglaterra, y es la que maneja los violines de verdad. Este es un salame, que tiene una cara de salame que no se la puede sacar con nada. Por más maquillaje que le pongan, por más que le pongan una malla de rojo, no hay manera de arreglar la cara de salame que tiene. No, tenés razón. Pero ¿qué van a hacer? Lo van a cortar en feta. El problema es todo el mal que se hace en el medio. Por eso el pueblo rompió con la dirigencia política, el pueblo argentino ya rompió con la actual dirigencia política. Lo que necesitamos es que la militancia se dé cuenta de que el pueblo rompió y que tiene que dejar de mirar lo que hace la dirigencia en su lucha intestina final, porque es la lucha intestina final, es su final escatológico, si se permite redundar. Es buenísimo esto que estás diciendo. Tiene que mirar al pueblo. Pero es bueno, la militancia se debe al pueblo. La militancia no se debe a la dirigencia. La militancia se debe al pueblo. Entonces, tiene que volver a abrazarse con su pueblo y para eso tiene que dejar de mirar la lucha intestina final de la dirigencia, ir hacia su pueblo y desde allí volver a edificar el movimiento. Y constituir rápidamente si el apuro son las elecciones, porque siempre se vive detrás de hace 50 años que vivimos en el apuro electoral, y mirá dónde nos llevaron. Pero incluso si el apuro fueran las elecciones, lograr instalar mediáticamente, de acá al 2027, una figura para las elecciones no cuesta nada. No, se puede. Escuchá, si lo logran mantener a Massa, que es más trucho que dólar celeste, si lo logran mantener a Massa instalado mediáticamente, al cual ya se demostró que el pueblo argentino no le confía, y lo mantienen igual, y le ponen guita y guita y guita y guita y guita infinito. Imagínate si fuera una figura no repudiada. Entonces, no es un problema de conocimiento público. El conocimiento público se resuelve fácilmente. Para eso existe la propaganda. Para eso existe lo mediático. Lo que quieren es tenernos trabados a nosotros, porque no aguantan un debate, no aguantan una conversación en serio tomando un vaso. No aguantan tomarse un vino con nosotros y conversar. Es muy cagona la dirigencia argentina. Es muy cobarde. No se la aguanta. Entonces, si no aguanta tomarse un vino y conversar, menos se va a aguantar conducir la Argentina con las presiones de Inglaterra, de Estados Unidos, de Europa. Bueno, ¿qué van a hacer? Nada. Van a decir, no, mejor entreguémosle todo a los chinos, le vendemos materia prima y que nos den que nos fabriquen todo lo que necesitamos y ya está. Y después repartimos planes sociales y renta básica universal y ya está. Bueno, ya se rindieron. Se rindieron antes de empezar. No, entonces, bueno, está bien, pero vos no te rendiste, yo no me rendí. Creemos que es posible construir una alternativa diferente, que el pueblo argentino se merece, que haya una alternativa distinta. Entonces, bueno, la rendición no forma parte de nuestro ideario, digamos. Bueno, no van a tener que matar. Por eso, es decir, hoy que de alguna manera ha logrado una trascendencia que quizás en otro momento no tenías, que hoy en todo el país te están viendo como un líder que es capaz de construir una alternativa que sea diferenciadora. Me parece que todos los que queremos un país distinto tenemos que ayudarte, tenemos que apoyarte y tenemos que hacer de que todo esto crezca, ¿sí? Me parece que es por ahí la cosa. Me parece que es por ahí. Sí, porque fíjate algo que también es de señalar también como otra manera de ver, ¿no?, la situación. No por exagerar el diagnóstico, pero sí para poder meditar. Porque la pérdida, si fuera una pérdida política, no sería tan grave. El tema es cuando se quiebre el hombre argentino, como lo dijo Perón en su regreso, ¿no? El hombre encontró que el hombre argentino estaba quebrado. Entonces,
¿qué se puede observar? Vamos perdiendo el fresco optimismo que comunicaba una nota particular al genio nativo. Y con él vamos perdiendo la conciencia de nosotros mismos. Ese perdernos, inevitable y seguro, es el precio con que pagamos el conocimiento de que, según la frase de Valery, una civilización tiene la fragilidad de una vida. Vamos perdiendo el fresco optimismo que comunicaba una nota particular al genio nativo. Se nos está desdibujando el genio nativo. Mirá lo que dice Gustavo Januzzi, Martín. Dice, todo bien con las propuestas luego de ejercer el poder ejecutivo. El problema es cómo llegás al poder. Déjame esbozar una respuesta. Llegás al poder con ideas, llegás al poder con propuestas, llegás al poder con, de alguna manera, devolverle la fe y la esperanza a la gente. Es decir, lo de Milei es consecuencia de todos los errores cometidos, de tanto individualismo y de tanta cosa nefasta que se ha creado desde algunos espacios que se decían progresistas, nacional y popular y demás. Y bueno, la consecuencia de todo eso es Milei. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es sacarnos encima a Milei, pero también tenemos que sacarnos encima a todo el progresismo que quiere seguir. ¿Cómo? A los que lo pusieron a Milei. Claro, a los que lo pusieron a Milei, claro. Sí, a la madre. Claro. Por eso digo, digamos, es por ahí la cosa. Por eso digo que Martín representa eso, ¿sí? Así que bueno, escuchemos, ayudemos, estemos, ¿sí? Y está bueno, me parece que está bueno, ¿sí? Sí, y ¿cómo se llega? Se llega con la prédica. Las 4 etapas de una revolución son, primero, la preparación de 100.000 predicadores, que es una preparación filosófica y doctrinaria. ¿Por qué? Porque una doctrina política es más que una ideología. Porque detrás de una doctrina política, o de una doctrina jurídica, o de cualquier tipo de doctrina, hay detrás de ella fundamentos metafísicos donde se piensa aquello que está más allá de lo físico, aquello que está en el campo del espíritu. Se piensa lo filosófico, que es el pensamiento de la totalidad, el que lo piensa todo, si no, no es filósofo, aquel que piensa el sentido trascendente de la vida del hombre, aquel que se pregunta por los fenómenos del espíritu, el que hace una fenomenología del espíritu. Bueno, aquel que se da cuenta de que el ente es analógico y que se puede conocer las cosas, claro, los entes por analogía. Bueno, todo eso hace un pensamiento filosófico y eso sustenta una metapolítica. ¿Y la metapolítica qué reúne? Bueno, reúne aquello que se constituye en el cuerpo ético ordenado, que impulsa a los hombres a la lucha política. Si no, lo otro que es ideología. No tiene metafísica, no tiene filosofía, no tiene metapolítica. Tiene fines inconfesables. Porque la ideología tiende a hacer cosas de círculo. Y para los que son ideológicos, como es la izquierda o los liberales, que no pueden sostener en el tiempo un debate filosófico. Sí, pero vos fíjate que a los que son ideológicos... Pero para. No puede. Martín, déjame decirte esto, digo, los que son ideológicos, digo, la izquierda en la Argentina es ideológica, aun cuando tenga sus bemoles. Pero, por ejemplo, hay una dirigente como Miriam Bregman que sacó casi el 10% en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia. Por lo tanto, digo, es decir, la gente vota a aquellos que de alguna manera le devuelven la esperanza, le dan... Digo, el caso de Miriam Bregman es para analizar. Ella sacó votos, o tiene votos que no son de izquierda, ¿eh? Ella tiene votos de gente que en algún momento votó a otro espacio. ¿Sí? Por lo como Milei tiene votos que no son liberales. Claro. A Milei lo votaron nacionalistas, lo votaron peronistas, lo votaron nacionalistas católicos, lo votaron de todo. Sí. De todo. Yo conozco muchísimos hombres
Hombres que han sido fieles hasta el día de la fecha al coronel Seineldin han votado a Milei. Hombres profundamente católicos, tomistas, conocedores y hombres de misa diaria han votado a Milei. ¿Por qué? Frente al espanto que claro, es el liberal progresismo del kirchnerismo. Entonces, ¿kirchnerismo qué hace? Les dice gorilas, porque dice, votaron en contra del peronismo. No votaron en contra del peronismo. No votaron en contra del peronismo, votaron en contra del kirchnerismo. claro. Eso es lo que hay que saber discernir en este momento. Hay que saber discernir, separar y dividir aquello que sea necesario. Hay que saber discriminar. Porque fíjate que son ellos el alfonsinismo kirchnerista, la línea de continuidad, que es la que atraviesa esto es el Estado profundo argentino, el Deep State argentino. ¿Dónde está ese Deep State? Están metidos en el Ministerio de Educación, en las universidades, en Flaxo, y son los que han, por ejemplo, quitado la teoría de los conjuntos de la enseñanza obligatoria. ¿Por qué sacaron la teoría de los conjuntos? Que es aquella teoría que dice, bueno, por ejemplo, el conjunto A representa los números naturales. Bueno, el conjunto B, que está adentro, representa los números impares. Bueno, y el conjunto C representa a los números pares. Bueno, los pares y los impares son conjuntos separados que integran un conjunto total, que es el de los números naturales. Y después vienen los números primos y otras cosas. Esto tan sencillo de poder ver con círculos y letras, que es la teoría de los conjuntos, lo han quitado de la enseñanza obligatoria porque ellos dicen, progres, que eso hace a que la persona aprenda a discriminar. Y ellos lo ven mal. Lo ven mal, porque le han asignado a la palabra discriminar un sentido negativo. La han despreciado peyorativamente. Entonces el daño que han provocado en la educación argentina es de una magnitud que está costando mucho. Yo estoy hablando con docentes a diario, claro, porque recién acabo, para hacer el programa, acabo de terminar de dar clases. Tuve mi primer clase a las 7:30 de la mañana. Para eso me tuve que... Arranqué a las 5, Alberto. Sí. Arranqué a las 5 de la mañana porque sabés lo que es venir de los kilómetros en la Ferrer, en el colectivo 620, sí, para llegar a la otra punta de La Matanza, en el límite con Ciudadela. ¿Sabés lo que es ir a tomar el 620, que te pasen 7 colectivos sin parar y no paren porque vienen hasta la jeta de gente? Y vienen de al fondo de los kilómetros el 620 cargado hasta la jeta y no para. Entonces tenés que salir con... Esta es la vida real de los argentinos, estoy hablando de La Matanza, no estoy hablando de algo que queda... no es la toma en San Luis. Decís, uy, falta logística en la toma en San Luis. ¿Cuánta gente vive en la toma? Bueno, acá en La Matanza son 2,5 millones somos en La Matanza. Y esto estamos hablando de la Ruta 3, donde yo me tomo el colectivo. Yo me tomo el colectivo en la Ruta 3, que la Ruta 3 une Buenos Aires con Ushuaia. Sí, la Ruta 3. Sí, está bien. Sí. No, porque quiero aclarar de que nosotros somos marginales, pero no tanto. Entonces, bueno, lo tuyo es de un nivel de militancia enorme, y me parece que la gente propone eso. Déjame decir algo, porque no te imaginas lo que está pasando en el chat. Muchachos, el chat es para que hablemos con Martín, para que le digamos cosas a Martín, no para que peleen de una forma escandalosa diciendo cosas que no tienen retorno, ¿sí? Así que salgamos de ahí, porque no es por ahí, ¿eh? No es por ahí. Es decir, no es por ahí. Recién tuve que bloquear a uno, quiero decirte, y voy a bloquear a todos los que son pelotudos y no entienden que esto es
para sumar, para generar el debate que no nos hemos dado y que necesariamente nos tenemos que dar. Y no estoy hablando de que me estén diciendo cosas a mí, se están diciendo cosas entre ellos. No es así, muchachos, entiéndanlo. Matías Espinzanti dice, todo el sistema educativo está captado. ¿Sí? Estoy harto del... No, bueno, esto no. Yo lo difundo y ya un montón se afiliaron. Gustavo, la Fuerza Hermana del Pueblo, dice María Mildenberger. Si enseñás a soldar en las escuelas, dice Matías, el país sale adelante. Por eso dejaron de hacerlo. ¿Sí? No, pero además, el tema, la Argentina tiene tan buen nivel que cuento una anécdota. 12 años atrás fui a trabajar a Venezuela. Fuimos a llevar toda la experiencia industrial, el conocimiento técnico y la idea de organización industrial, porque le falta organización industrial, le falta cultura de organización industrial. Sí. Esto es general en el Caribe, es general en el Caribe. La Argentina tiene una cultura de organización industrial muy profunda, exquisita. Ha llegado a niveles, como siempre decimos, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el astillero Río Santiago, fabricaciones militares, están en primera línea a nivel internacional. Pero eso no lo encontrás en todo el continente. Entonces los argentinos tenemos que llevar nuestra cultura industrial, nuestra cultura de organización industrial, porque a veces las cosas no salen bien porque falta organización. Porque a soldar se aprende y a martillar también, y te encontrás con talentos individuales, como los hemos conocido nosotros. Y era lo que nosotros fuimos a llevar a Venezuela, los criterios de organización industrial. ¿Eso cuándo fue? ¿Eso cuándo fue, Martín? Allá por el 2015, más o menos. Ajá. Sí, hace 10 años más o menos. Yo tenía el pelo largo y estaba bastante más joven que ahora. Y bueno, cuando vamos allá, ¿qué tuvimos que escuchar? Que nos decían que querían crear la universidad de soldadura. Bueno, la soldadura no es... La soldadura no justifica una universidad. La soldadura... Los mejores soldadores que yo he conocido muchas veces son analfabetos, ágrafos, que les cuesta no solo escribir, sino leer un plano, interpretar un plano. Pero sueltan, tienen una mano los tipos bárbaros. Entonces, hay una falta de criterio. Y ese criterio los argentinos no lo tenemos que perder, porque de nuestra mano podemos arrastrar a todo el continente a su liberación. Por eso hay que mantenerse firmes y por eso hay que volver a templarse. Hay que exigir más en la escuela, hay que exigirle más a los alumnos. Los profesores tienen que recuperar la autoridad a través de volver a entregarles el poder de sanción. Cuando nosotros tomemos la conducción de gobierno, volvemos a la escuela que supimos conseguir los argentinos. La escuela que supimos concebir, esa escuela que adquirió prestigio en todo el continente y en Europa también, la escuela argentina. Hay que volver a recuperar el orden de la escuela argentina. Eso vuelve con nosotros, porque aquellos que ablandan para congraciarse con los jóvenes, para adular a los jóvenes y ganarse su favor, los están estafando, los están engañando y los están llevando a su fracaso como adultos. Porque cuando salgan a la vida real, cuando salgan al laburo, sí, no van a poder recuperar el tiempo perdido de lo que no se hizo en la escuela. Entonces, les están jodiendo la vida ahora. Y de esto hacemos responsable principalmente al ministro de Educación de la Nación, que no se sabe ni quién carajo es, y al ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, que sí sabemos quién es, que es Sileoni. Sí, Sileoni, sí. De la misma línea que... Viceministro de Filmus. Claro. De la misma línea que Filmus. Sí. Esos son los principales responsables de la destrucción de la escuela pública. Y es mentira que revirtieron la reforma educativa de Menem porque no hicieron nada. Porque la decadencia está a la vista.
y con su onda inclusiva de que no repite nadie, todos terminan, nadie queda libre, está todo bien, son responsables de los actuales hechos de violencia dentro de la escuela. Estos progres que se hacen los buenitos, este gandismo progresista, Sí, esa onda John Lennon, ¿viste? sí, sí, sí. Acá no va en la Argentina. Claro. Hacela en otro lado, acá no va. Entonces, hay que restablecer el orden de la escuela porque si no, se están malogrando generaciones de jóvenes que por hacérsela fácil, que esté todo bien, y mantener, porque encima son unos hipócritas. Todo esto lo hacen en beneficio propio para mantener los niveles de sus estadísticas truchas y que no se vea el declive de la educación argentina, para presentar informes falsificados a través de la falsificación de esta pedagogía del engaño. Es todo trucho, todo de punta a punta es trucho. Entonces, ¿qué resultado obtienen? Obtienen un resultado que muestran, pero que es falso. Vos lees los informes de ellos y se aplauden a sí mismos de lo bien que están haciendo las cosas. Sin embargo, la realidad es otra, porque los que estamos en el aula sí vivimos la realidad. Ellos no viven la realidad. Esta burocracia hay que barrerla del peronismo. Y ya no es el tema como algunos plantean, bueno, no, lo que pasa es que tenemos que el campo nacional y popular somos todos. No, esto no va más. Esta gente no puede estar en la conducción política del país. Y no solamente en la presidencia de la nación. No puede estar en los cargos de ministros, de secretarios de Estado, de directores de área. No pueden estar más en la Argentina en esos cargos. Se van a tener que conseguir un laburo, de verdad. Gustavo Giannuzzi dice... Nosotros se lo vamos a dar el laburo de verdad, porque en el plan de pleno empleo no se hace acepción de personas. No se hace acepción de personas. Trabajo van a tener todos. Lo que no pueden estar es en los lugares de conducción. Claro. Gustavo Giannuzzi, y ayúdame con esto, creo que pocos dudan de la sinceridad, claridad conceptual y honestidad de Martín en sus diagnósticos y propuestas. El tema es cómo se rompe la aislación del streaming y pasar a los medios. Gustavo, el streaming es un invento, yo que he estado en la tele y yo que he estado en la radio, que hace que el mundo entero de alguna manera pueda participar. Argentinos diseminados por el mundo opinan y se sienten parte. Así que me parece que Gustavo no es correcto. Lo que me decís de cualquier manera lo decís de buena fe y lo valoramos, ¿sí? Sí, escuchamos a todos. Escuchamos a todos y a todos los tomamos en serio, por eso respondemos como respondemos. Porque a veces a mí me dicen, che, Martín, el otro día un tipo que planteó tal cosa y vos le respondiste. Nosotros respondemos en serio. Claro. Porque nosotros, si hay algo por lo cual sentimos desprecio es por la actitud del político profesional que se hace el pelotudo para pasarla bien, tipo Felipe Soja, que dijo en su momento, y para sobrevivir en política hay que aprender a hacerse el boludo. Una enseñanza espectacular. Y Felipe Soja, otro de los filósofos de la decadencia argentina, al decir eso, crea una cultura hacia abajo, de la cual, claro, después que no te sorprenda que te apareció la cámpora. Entonces, si el vínculo con otro argentino es hacerse el boludo, vamos a romper el vínculo. Entonces la convivencia se envenena y se vuelve invivible. Pues hay que contestar de verdad y plantear los temas de verdad, tomarse en serio al otro. Ya sea que uno esté de acuerdo o que esté uno en desacuerdo, pero al otro hay que contestarle de verdad. Hay que decir las cosas de verdad. Hay que tomar a las personas en serio, no en jodas, como hacen estos tipos. Pero además, también es para señalar a Alberto otra cosa que tiene que ver con el proyecto, ¿no? A qué estamos ya. Sí. Nuestro proyecto no está solamente sustentado en las ideas del Estado, sino que estamos subrayando algo que falta en la Argentina, que es Estado empresario, que es conducción económica de la economía. Porque no hay ningún ministro de Economía que pueda conducir a través de regular los precios. Eso no ha pasado nunca. Claro. Acá hay que dominar actividades. Pero ahora voy a hacer la crítica al Estado para que se observe el sentido comunitarista de nuestra doctrina. Bajo la influencia del Estado, porque el intelectualismo va
a llevar adelante un proceso, luego de la Revolución Francesa, en la cual se organizó la vida mental de una determinada manera. Y la Iglesia se separó del cristianismo desde que, deduciendo que los nuevos dogmas, mediante una operación lógica, pudo entregar a la filosofía intelectualista, la cual inició la separación del pensamiento de la fe, cuyas últimas consecuencias son la doctrina de Hegel y la racionalización de la creencia religiosa. Esto es un tema para meditar en serio, porque hace la filosofía del derecho que constituye el Estado. Hegel. ¿Qué ocurre con Hegel? Bueno, le salta a su hijo dialéctico Carlos Marx. Claro. Y en el ping-pong de esos dos extremos, entre el ping-pong de esos dos extremos, nos quieren mantener. Cuando nosotros tenemos que superar por arriba. ¿Viendo qué? Viendo que primero hay una pérdida de la comprensión de totalidad de la vida, que daba la antigua unidad espiritual. Por otra parte, el Estado, que es un producto de la decadencia del mundo ecuménico medieval, es un fenómeno genuinamente europeo. Es un fenómeno genuinamente europeo, al cual nosotros tenemos que traer las categorías de Tupambaé y Amambaé, de los pueblos guaraníticos que se cruzaron con las misiones jesuíticas y que hablaban de la propiedad individual y familiar, y el otro tipo de propiedad que son las cosas que pertenecen a Dios, y por ser de Dios son de la comunidad. Quiere decir que es una propiedad de la comunidad, de todos. Y eso es un pensamiento guaranítico que se cruzó con los jesuitas allá por Misiones, por Corrientes, en el norte del país. ¿Qué otra cosa hay que observar respecto a esto? Que en la medida que el Estado adquirió dominio y que las potencias constituyeron un aparato público adecuado a las propias actividades, carreteras, ferrocarriles, canales de navegación, vías marítimas, fluviales, sistemas de comunicación, industrias, y todo lo que haga la explotación de la naturaleza y a la producción industrial de bienes y de servicios, el Estado se fue definiendo como un instrumento de coerción en lo interno y de predominio en lo externo. Por eso modifica el arte de la guerra también. Y por eso, al tiempo que sometió la tierra al juego de los negocios capitalistas, rompió la forma familiar, último refugio de la antigua unidad de la vida. ¿Qué es el peronismo? ¿Qué es el peronismo? El peronismo viene, el justicialismo. No, pero para, definime qué es el peronismo, me interesa tu definición. Es una doctrina profundamente humanista y profundamente cristiana, en la cual viene a la Argentina, si bien, como decía Perón, no es una decía Perón, es una doctrina nueva, decía Perón. Sí. Allá por la década del 60 le preguntaban, ¿no? Decían, bueno, la nuestra es una doctrina nueva. Tiene apenas 2000 años. Claro, claro. Entonces, como es una doctrina nuevita de apenas 2000 años, aquí en la Argentina, ¿cómo se expresa? Dice Cristo Jesús, ámense los unos a los otros, recen por sus enemigos. ¿Qué decimos nosotros? Para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. ¿Qué decimos nosotros? Únanse, trabajadores, únanse, sean más hermanos que nunca. Sobre la unidad de los que trabajan ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Entonces, claro, es premoderno lo nuestro. Martín. Es más, no solamente es medieval, sino anterior inclusive. Porque cuando se vuelve a plantear en esta meditación, porque estas son las meditaciones más importantes con las cuales el movimiento nacional tiene que encontrarse a través de Saúl Taborda, uno de los más importantes filósofos argentinos, que escribió La crisis espiritual y el ideario argentino, donde fíjate qué bien que él, sin hacer una crítica como los liberales para destruir al Estado, reconoce que es un fenómeno típicamente europeo y que tiene que ver con el proceso de secularización de la vida. Claro. Y además se ha convertido el Estado en la fuerza material de la diosa razón. Ahora, incluso hasta Hegel
le quiso otorgar un espíritu, un sentido de trascendencia al propio Estado, en el espíritu de la época. Pero fíjate qué sano y saludable el pensamiento de Taborda cuando dice: cuidado que el último refugio de la antigua unidad del hombre es la familia. Y el peronismo hace hincapié en que la familia es la célula de organización de la comunidad y que la comunidad organizada es la única que garantiza la soberanía política. Vos podés tener unas fuerzas armadas muy pertrechadas, muy poderosas, pero si no hay unidad nacional del pueblo, esas fuerzas armadas son débiles. Martín, te propongo lo siguiente. La seguimos a la tarde, quedamos en eso, quedaste con Malvina en eso, porque la tengo a Vilma Ripoll que me está esperando, ¿sí? Para salir al aire. Te mando un abrazo, amigo. Te quiero mucho. Yo también, hermano. Gracias. Chao. Chao. Martín Ayerbe, hablando con nosotros. A la tarde vamos a hablar con él en el programa de San Luis, ¿sí? En el juego de la política.